Fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a tener, eh, de vuelta, voy a quitar ahí y vamos a. ¿Sí? Fíjense lo que quiero que veamos y para que entiendan. Fíjense, acá me está diciendo que la variable, ¿sí? El, ¿Cómo es? El ejercicio me dice que la variable arreglo empieza en la posición de memoria, ¿sí? 139E. ¿Cuál es la posición de memoria? 139E. ¿Sí? 139E. ¿Estamos? Eh, con lo cual, ¿sí? Yo sé que al menos va a tener un elemento que es el 0,5 en hexa, ¿sí? Lo que voy a hacer es le voy a agregar, ¿sí? Le voy a agregar varios elementos. Al menos el 0,5 lo tiene. Le vamos a poner, esperen que déjenme pensar. Déjenme pensar. Vamos a poner entonces, ¿listo? Déjenme pensar acá, lista 1, 3, 4, 7. Déjenme hacer una cuenta, porque si no vamos acá. 1, 3, 4, 7 más 5. ¿Sí? 1, 3 a 1. ¿Sí? Fíjense, le vamos a poner tres elementos. ¿Sí? Le vamos a poner tres elementos a arreglo. Le vamos a poner 0,5. Vamos a ponerle estos tres elementos. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué y van a entender por qué. Vamos a ponerle estos tres elementos. 0,5 le vamos a poner. Así tenemos los mismos valores que en la práctica. ¿Sí? A en hexa. ¿Sí? Y fíjense, cuando yo estoy trabajando en hexadecimal, no sé si estuvieron mirando el apunte, pero cuando yo defino un número en hexadecimal y ese número empieza con una letra, le tengo que poner un 0. ¿Por qué le tengo que poner un 0? Adelante. Y los escucho a ustedes. ¿Por qué le tengo que poner un 0? Adelante. ¿Por qué le tengo que poner un 0? Adelante. Estoy muerto de frío. Recién entré acá y está helado esto. ¿Por qué le tengo que poner un 0? ¿Alguno que habilite el micrófono? No se acuerdan. Piensen, a ver, de vuelta, creo que ya se los he dicho, no le va a quedar otra que pensar en la carrera que se embarcaron, ¿sí? Exactamente, para que no lo tome como una variable. ¿Qué diferencia hay entre AAH? ¿Podría ser el nombre de una variable? Sí, claramente podría ser un nombre de una variable. Yo sé que las variables no arrancan con un número. Entonces, si las variables no arrancan con un número, cuando yo le pongo un número, le estoy diciendo que no es una variable, ¿sí? A ver quién entró. Estamos, entonces, fíjense que lo que estoy haciendo es poniéndole un 0 para decirle que eso en realidad es un número. Y el otro elemento es el 0,3 en hexa, ¿sí? Definimos esa variable con esos tres elementos. Y después vamos a definir la variable lista, ¿sí? También vamos a hacer así nos queda prolijo, de tamaño de b, lo suponemos, ¿sí? De tamaño de b, ¿sí? De tamaño de b, y lo que vamos a hacer, le vamos a asignar los siguientes elementos, ¿sí? Le asignamos estos elementos, así lo tenemos con los mismos valores. Entonces tenemos que es 0,0 en hexa, 0D en hexa, 0FF en hexa, 9E en hexa, 13 en hexa, 02 en hexa y tenemos 10 en hexa.
¿Sí? Entonces definimos las dos variables, lista, ¿sí? Lista y definimos lista eh, y definimos la variable arreglo, ¿sí? No puedo replicar el valor de lista, ¿sí? No puedo replicar ese 005 A. No, le asigné para tener los mismos valores que acá, nada más que por eso, ¿sí? Nada más que por eso. En realidad, si se fijan, lista arranca en una posición de memoria anterior a arreglo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, si quisiera ponerlo de alguna manera, tendría que poner, vamos a hacer una cosa, vamos a poner otra variable. Y vamos a poner lista acá arriba. Lista, le vamos a asignar db y le vamos a asignar, esperen, vamos a asignarle a lista cualquier valor. Vamos a ponerle 5,6,7, 8,9,10. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Esperen que vino alguien más. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Fíjense, agarramos y lista me está diciendo que arranca en una dirección de memoria que es anterior a 139E. ¿Se entiende eso? Eso queda claro. O sea, la variable lista está arrancando en una dirección de memoria inferior a arreglo. Con lo cual, si yo lo quiero programar y simular, ¿sí? Simular algo, ¿sí? Tendría que estar, ¿sí? Declarada antes. Porque si yo la declaro antes, va a estar en una posición de memoria anterior a arreglo. De vuelta, no voy a poder poner los mismos valores que acá, 139, porque el valor de la dirección de memoria me lo asigna, ¿sí? Me lo asigna directamente cuando yo ejecuto. Pero yo la idea, el objetivo es que ustedes entiendan a dónde vamos, ¿sí? Vamos a venir al programa y nos está diciendo, ¿sí? Que el programa tiene move AX, ¿sí? En AX tengo 001A en X, ¿sí? En BX tiene 139F, ¿sí? El registro SI tiene 0002 en hexa, ¿sí? Y el registro DI tiene 0060 en hexa, ¿sí? Entonces, lo que me está diciendo es, bueno, ¿qué valor va a tener el registro DL, ¿sí? DL si yo escribo la instrucción move DL, AL, ¿sí? Esto es el A, ¿sí? Después me dice qué valor va a tener, ¿sí? ¿Qué valor va a tener el registro DL si yo lo que hago es DS de BX, ¿sí? ¿Qué valor va a tener el registro este si yo hago DS de... Ahora vamos a tener que modificar esas direcciones, ¿sí? 13A3 en hexa, ¿sí? Vamos a... Acá es el C. El D me dice que yo lo que tengo que hacer es DS de BX más SI más 2.
¿sí? Lo voy a hacer acá para que se entienda y después lo vamos a hacer, ¿sí? En papel. Y después tenemos el E que dice que mueve arreglo, se llama arreglo, en la posición SI. Y después tenemos, por último, lista con mayúscula, lista en la posición, posición, en la posición, lista en la posición 1, 3, 4, 7 en hexa. Vamos a tener que ajustar esa posición 1, 3, 4, 7 y 1, 3 a 3. La vamos a tener que ajustar para que se entienda. Pero lo vamos a hacer después a medida que vayamos avanzando. ¿Sí? ¿Qué es lo que hice ahí? Repliqué los puntos. ¿Sí? A, B, C, D, mira lo que puse. E y F. ¿Sí? Eh, hice lío. Espere. No. Oh, esperen que acabo de hacer lío pensando que... Hoy no me diga que tengo que hacer toda una. ¿Cómo hago el redo? Control no, es lo que me acaba de hacer. Me, me corta, me quita un renglón con control I. Y control Z me vuelve para atrás y no sé cómo hacer el... a ver. Estoy haciendo cada vez más lío. A ver, edit. ¿Dónde está? Control Shift Z tampoco anda. Ya lo probé. No sé si tengo acá ASCII Code, File, Sample Save As. Donde tengo. eh, yo tenía acá Option. Sí, es un desastre. Option. Y no tengo cómo configurar eso. Bueno, acabo de borrar todo. Lo vamos a tener que escribir de vuelta. Sí. Bueno, vamos de vuelta. Lo que quería hacer era guardarlo con otro nombre, porque lo estaba sobreescribiendo, pero bueno, ya lo sobreescribí y es un desastre. Ejercicio 10 TP4. A lista le habíamos puesto DB y le habíamos puesto 5,6,7, 8,9, 10. Y vamos de vuelta. Dijimos que move a X. Voy a copiar lo que ya tenía copiado. 001A, move X, 139F. Qué genialidad, qué genialidad. Gracias, gracias. Y ya te digo, gracias Juan. Gracias. Ahí estamos. Gracias Juan por la por la ayuda. Genial. Retomamos. Nada, siempre haciendo lío. Bien, vamos con esto. ¿Sí? Lo que quería hacer era guardarlo con otro nombre y terminé siendo un desastre. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ejecutarlo paso a paso y para que ustedes vean qué es lo que está pasando en el fondo en realidad. ¿Sí? Vamos a ejecutarlo paso a paso y vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Quedó una coma. Acá quedó una coma que no va. Juan, quedó una coma que no iba.
Bueno, igual cuando lo fueras a correr te ibas a dar cuenta. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a ejecutar paso a paso. Pero, lo que vamos a ver también, ¿sí? Lo que vamos a ver también, y que me interesa ver, es el estado de la memoria, ¿sí? Vamos a ejecutar las dos primeras instrucciones, y lo que voy a ver es, voy a mirar este registro, ¿sí? Que es el registro Data Segment. ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos dicho en el registro DS, ¿sí? En el registro DS o Data Segment, yo lo que tenía era la dirección de memoria donde empezaban mis variables, ¿sí? Entonces, yo voy a venir acá a View Memory, ¿sí? Y voy a ver la lista. ¿Por qué voy a ir ahí? ¿Sí? Porque yo quiero, como estamos viendo memoria y direccionamiento, lo que quiero ver es cómo funciona la memoria en realidad, ¿sí? En qué disposiciones de memoria están mis variables. Podría ver el estado de mis variables tranquilamente acá. Si se fijan, View, tengo variables, ¿sí? Y acá puedo ver las variables. Y no solamente eso, sino que me las puedo elegir en el formato que quiero que me las muestre, ¿sí? Por ejemplo, lista yo la escribí en decimal, entonces, ¿sí? Podría pedirle que me lo dé en un signal, pero esta lista tenía el 5, el 6, el 7, ¿sí? Tenía varios elementos. Y acá le puedo decir la cantidad de elementos. Yo tengo 3, 6 elementos. Entonces, si le pongo 6, me va a mostrar los 6 elementos, ¿sí? Esto es para ver las variables. Lo mismo con arreglo. Arreglo tenía 3, le pongo 3, ¿sí? Y después la variable otra tiene 3, 6, 7, ¿sí? 7, ¿sí? Y me va a mostrar los 7 elementos. Nada. Fíjense, ahora, ¿qué sucede? Dijimos, las variables están definidas todas en posiciones de memoria consecutiva, con lo cual, fíjense que si yo acá le pongo 4, fíjense que me agregó acá atrás 0, 0, que es el primer elemento de la variable otra. Si le pongo 5, fíjense que me pone DD también. ¿Por qué? Porque me está diciendo de la primera posición de memoria del arreglo, 5 lugares más. 5 lugares más, ¿sí? Si bien la variable no tiene definidos 5 elementos, pero la dirección de memoria sí existe. Entonces tengo que tener en cuenta eso y ahora lo vamos a ver directamente en la memoria. Nada, si ustedes para cuando vayamos a escribir más código, sí, es algo útil, ¿sí? Ahora me interesa ver la memoria porque lo vamos a ver en memoria y queremos entender cómo funciona esto, ¿sí? Como queremos entender cómo funciona esto, lo que vamos a hacer es vamos a trabajar con esto. Bien, estoy hablando como un loco. Ahí está. Gracias, 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 gracias. Les decía que estoy como los locos. Les decía que lo único que hice fue ejecutar las primeras instrucciones, no sé hasta dónde vieron, pero ¿vieron lo de memoria? ¿Cómo ver las memorias?
porque no sé si se me cerró, si lo llegaron a ver o no. ¿Sí o no? No me escucha. Se cortó hace un minuto. Lo, ¿Cómo hago para esto? Voy de fijo. Así que supongo que sí. Nada, esto que les muestro acá. Variables. ¿Esto? Se... Ah, genial, genial, genial. Nada, bueno. Lo que nosotros no vamos a usar esto, vamos a usar directamente la memoria. Ahora bien, lo que estábamos haciendo es ejecutar estas instrucciones, lo que estaba haciendo es ejecutando estas instrucciones y viendo, ¿sí?, que se va modificando. En AX teníamos que mover 001A, movimos 001A. En BX 139F, movimos 139F. ¿Sí? Ahora tenemos que poner en SI 0002, ¿sí? 0002, ¿sí? En el registro SI, ¿sí? Registro SI tenemos 0002. Y ahora en el registro DI, que es otro registro que se usa de índice, ponemos 0060, ¿sí? 0060 lo pusimos en el registro DI, ¿sí? Ahora bien, qué, qué, qué va a tener en cuenta? Lo que vamos a hacer, vamos a ir... ¿Qué debería quedarme? ¿Qué debería quedarme si yo miro la... Si yo miro la práctica, ¿qué debería quedarme en el registro de L en el punto A? ¿Qué debería quedarme? 1A. ¿Por qué 1A? ¿Por qué 1A? 1A es la parte baja, ¿sí? O sea, exactamente, tengo que mover la L es de low, ¿sí? Tengo que mover la parte baja de AX, ¿sí? Que es AL. ¿Qué es la parte baja de AX? Es 1A. Y también lo puedo ver acá, ¿sí? Tengo el registro AX, tengo AH y AL, ¿sí? Que es 1A. Entonces, vamos a ver qué sucede y qué sucede con el registro DL, que es la parte baja del registro de X. ¿Sí? Ejecutamos la instrucción, ¿sí? Ejecutamos la instrucción y lo que vemos es que puso en DL 1A, ¿sí? Bien, acá vamos a tener que modificar, vamos a tener que modificar los valores, ¿sí? Tanto de BX, ¿por qué algo me está faltando o algo no vi? ¿Para qué está este de ahí? Bueno, este no se usa para nada. O no lo estoy viendo, ¿no? No está pasando. Vamos a tener que modificar el valor de BX y vamos a tener que modificar estos valores, ¿sí? Los voy a modificar, voy a ejecutar de vuelta, lo voy a modificar, ¿sí? ¿En base a qué? En base a las direcciones de memoria que yo estoy utilizando. Fíjense que lista, en realidad, la variable lista, ¿sí? La variable lista, ¿sí? ¿En qué posición de memoria va a arrancar? Yo les dije, las variables están a partir de la dirección 0720, ¿sí? 07, vamos a poner acá, 0720, ¿sí? Y vamos a arrancar de la dirección 000, ¿sí? Fíjense, la variable lista, ¿qué valores tiene? El 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Entonces, si yo miro la memoria de datos, donde empiezan mis datos, veo que la variable lista está arrancando en la posición 0, ¿sí? En la posición 0, en la posición 1, en la posición 2, 3, 4 y 5 tengo, ¿sí? Tengo la variable lista, ¿sí? La variable lista. Entonces, si yo quiero acceder, ¿sí? Si yo quiero acceder a un valor de la variable lista, podría
accederlo a partir de su posición de memoria, que es la 0000. Ahora bien, voy a modificar estos valores. En lugar de poner esto, vamos a poner otros valores que son, denme un segundo, vamos a poner y vamos a poner 7, 9 y B. Vamos a poner 7, 9 y B. 7, 9 y B. 7, 9. Vamos a poner 7, 9. Voy a cerrar esto, ¿sí? Voy a reemplazar acá, voy a poner, en lugar de poner esto, voy a poner 0007 para que ustedes entiendan. 0009. Sí, lo único que hice fue reemplazar, la lógica es la misma. 000B. ¿Sí? Vamos de vuelta. Ejecuto, ¿sí? Cargo los registros, ¿sí? Cargo los registros. Movemos de vuelta a DL lo que está en AL. Vimos recién que se cargaba la parte baja, que es 1A, ¿sí? Tengo 1A en AL, tengo 1A en DL, ¿sí? Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Sí? Fíjense lo que voy a hacer. Le estoy diciendo, anda al segmento de datos, o sea, anda donde están las variables, en qué dirección de memoria están las variables. Acá tengo el registro de S, ¿sí? El registro de S, ¿sí? Y le digo, andate, ¿sí? A partir de esa dirección de memoria, vamos a ver View Memory, lo vamos a ver como una lista, lo vamos a correr acá, ¿sí? Y acá vamos a poner 0720, ¿sí? Que es donde empiezan las variables. Exactamente, ¿sí? Acá, a ver si me deja escribir acá. Sí, es como si hiciera esto. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, es como si utilizara acá el registro y cuánto me quiero desplazar dentro de esta memoria, donde empiezan mis datos. ¿Sí? De vuelta. En este caso, ¿sí? El registro de S tiene el valor 0720. ¿Sí? El registro de S tiene el valor 0720. Pero es como si escribiera eso acá. ¿Está? Entonces, cuando ustedes quieren ver la memoria, van a poner el mismo valor que tiene el registro de S. Entonces, cuando yo escribo DS, dos puntos, y entre corchete BX, le estoy diciendo, andate al DS, andate al 0720, ¿sí? Y desplazate ¿cuánto? Desplazate la cantidad de lugares que te diga BX. ¿Sí? ¿Qué valor tiene BX? ¿Sí? BX tiene el valor 0007. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a agarrar y va a venir a la dirección, ¿sí? De la 0000, le va a sumar 7 lugares, va a venir a la 0007. ¿Qué valor va a poner? ¿Sí? ¿Qué valor va a poner en el registro DL? ¿Sí? ¿Qué valor va a poner en el registro DL? Los escucho. Ah, perfecto. ¿Sí? Va a poner el valor AA. ¿Sí? Si lo ejecuto, vamos a ver que en el registro DL pone el valor AA. Vamos a la práctica. ¿Sí? Vamos a la práctica. ¿Qué me está diciendo acá? Me está diciendo, ¿sí? Yo acá, ¿sí? Acá, en esta porción, esperen que, a ver si me deja. Vamos a hacer, abrir con. Vamos a achicar esto. Ejercicio 10. ¿Sí? Estamos acá. ¿Sí? Si yo vengo a la práctica, ¿qué tendría, ¿sí? ¿Qué tendría en el
en acá, yo, esta porción, porque quería venir acá, esto es mi segmento de código, ¿sí? Es mi DS. Esto, ¿sí? Que les estoy marcando acá, sería, ¿sí? Esto que les marco acá sería mi DS. Y acá que me está diciendo, anda al DS, ¿sí? Y desplazate BX lugares. ¿Qué valor tiene BX en este caso? 139F. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Sí? ¿Qué va a hacer? Va a venir a la dirección, ¿sí? 139F. ¿Qué valor va a poner en DL? ¿Qué valor va a poner en DL? Va a poner el mismo valor que teníamos nosotros acá. ¿Qué valor va a poner en DL? ¿Qué valor pone acá? AA. ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿Queda claro? Si no me frenan, habilitan el micrófono, me dicen y lo vemos, o me dicen ahí por el chat, lo estoy viendo, ¿sí? ¿Se entendió? Genial. Bien. Lo que vamos a hacer es vamos a ir y venir en la analogía entre los dos, entre el código y la práctica. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que voy a ejecutar ahora? ¿Sí? Voy a hacer, fíjense que son dos maneras diferentes de hacer lo mismo. Yo puedo, ¿sí? Puedo pasarle entre corchetes el número, o puedo pasarle entre corchetes un registro, ¿sí? Para el caso lo mismo, el registro ¿qué valor tiene? En este caso tiene el valor 0007, con lo cual va a ir al DS, ¿sí? Que es 0720 y se va a desplazar a la dirección 0007, ¿sí? Y acá es exactamente lo mismo. Me voy a ir a la dirección 0009. ¿Qué valor va a tener entonces DL ahora? Los escucho, que me digan ahí. ¿Qué valor va a tener DL ahora? Exactamente, ¿sí? Sí, va a tener el valor 00. ¿Por qué? Porque en la dirección 09 tengo la 00. Si ejecuto, vamos a ver que en DL se pone, ¿sí? Se va a poner el valor 00. ¿Sí? ¿Queda claro? Ahora bien, otra manera de acceder a la memoria, ¿sí? A acceder a mis variables, es a través de utilizar registros. ¿Sí? Vamos acá. Acá, ¿sí? Fíjense en el ejercicio C, ¿qué valor va a tomar DL? ¿Qué valor va a tomar DL? También los escucho a ver qué pusieron. En este caso, FF. Vamos a ir a la 1.3. ¿Sí? Fíjense, me dice, anda al segmento de datos a la dirección 1.3A3. Pongo acá al segmento de datos, voy a la dirección 1.3A3 y me fijo qué valor tiene FF. ¿Sí? Perfecto. Entonces, fíjense lo que vamos haciendo es una comparativa entre lo que escribimos en el código y la práctica. Bien. Otra manera que tengo de acceder a la memoria, dijimos, es tener más de un registro y sumarle un número también. O sea, combinar registros y números y sumarlo adentro de un corchete. Un error muy común es, ¿sí? Un error muy común es querer o sea, querer ir a cada elemento por separado. ¿A qué me refiero? Agarrar esto y decir, bueno, ds de bx, ¿sí? Y el resultado sumarlo con el ds de dsi y al resultado sumarlo con ds de 2. ¿Sí? No sé si me explico. O sea, hacer esto, después ir al segmento de datos, a la posición SI, ¿sí? El valor S, sumarlo al segmento de datos en la posición 2, ¿sí? Y sumar todos los resultados de los valores de memoria. No, en realidad yo tengo que hacer la suma del corchete, ¿sí? La suma del corchete y con ese valor ir a buscarlo a memoria. En este caso, fíjense, ¿qué es lo que voy a estar haciendo? Voy a estar haciendo BX, ¿qué valor tiene? 0007, ¿sí? Después, SI, ¿qué valor tiene? SI tiene 2, 7 y 2, ¿sí? 7 más 2, 9. Más otros 2, tengo
el 11, que es en hexadecimal, ¿sí? El 11 es la B, ¿sí? Fíjense, a ver, vamos a venir acá. Fíjense cómo lo muestra acá. Pone BX más SI más 2, ¿sí? Lo que va a hacer es sumar esas posiciones de memoria. Dijimos, me da la posición B, con lo cual, ¿qué valor debería devolverme? ¿Qué valor debería devolverme? En este caso, FF de vuelta, ¿sí? ¿Estamos? Exactamente, si la B y lo que voy a buscar a la dirección B es FF. Entonces vamos a ver que en DL debería poner FF, ¿sí? En DL debería poner FF, que es el valor que nosotros suponíamos. Fíjense que, mm, que acá, ¿sí? En estos valores yo estoy accediendo a las variables que tengo definidas acá, ¿sí? Fíjense de vuelta, lista tiene el valor 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿sí? Después, ¿qué tengo? Arreglo, ¿qué valor tiene? 5, AA, ¿sí? Y 0,3, ¿sí? Fíjense que cuando accedí a la posición 7 estaba accediendo a un dato de la variable arreglo, ¿sí? Cuando después, ¿qué tengo? La variable otra que arranca con el valor 00, ¿sí? Fíjense que en la posición 9 tengo el primer elemento de la variable otra, ¿sí? Y después, ¿qué tiene? 0D, FF, uy, perdón, 0D, FF, ¿sí? 0E, perdón, 9E, 13, 02 y 10. ¿Está? Entonces, cuando yo accedí a la posición B, recién, sí, de vuelta, lo accedí a través de una dirección de memoria, pero estoy accediendo en realidad a un dato de una variable. Bien, ahora lo que voy a hacer es arreglo en la posición SI. Arreglo, ¿sí? Tiene tres elementos. Arreglo, fíjense, SI, ¿cuánto es? 2. Entonces, esta es la posición 0, esta es la posición 1 y esta es la posición 2. ¿Sí? Entonces, arreglo en la posición 2, ¿qué debería devolverme? ¿Qué debería devolverme en este caso? Debería devolverme 0,3. Perfecto. Ahora, lo que yo quiero que vean es, ¿sí? Nosotros dijimos que acá estaba la dirección, la variable lista, el elemento 5, 6, 7, 8, 9 y A, ¿sí? Arreglo donde empezaba, acá, el valor 5, después la A y el 0,3, ¿sí? Pero arreglo, ¿en qué dirección de memoria empieza? En la 0006, ¿sí? Y fíjense cómo me muestra acá, porque acá me está mostrando todas las instrucciones, ¿sí? Acá me está mostrando todas las instrucciones que yo estoy ejecutando, ¿sí? Entonces, fíjense cómo me muestra esta instrucción. Me está mostrando SI más que, más la dirección de memoria de arreglo. ¿Por qué? La dirección de memoria de arreglo, ¿dónde empieza? En la 6. Y esos dos valores se suman. Entonces, fíjense lo que hago. Nosotros dijimos que debería devolverme el 3. Entonces, fíjense, si yo hago 6, ¿sí? El valor 6, que es la dirección de memoria donde empieza arreglo, ¿sí? Dijimos que es 6. Y le sumo ese i, que es 2, ¿sí? Yo tengo 6 más 2 me va a dar 8. ¿Sí? Si yo vengo a la dirección 8, ¿qué tengo? El 0,3. Lo que quiero mostrarles con esto es que en realidad, en el fondo, las variables, esta variable arreglo desaparece como tal y se convierte, como les decía la semana pasada, en una dirección de memoria. Y el índice que yo le paso en el medio, le paso entre corchetes, en realidad, ¿qué va a hacer? Se va a sumar. Si arreglo tenía la posición 6, le voy a sumar la cantidad de lugares que me quiero desplazar dentro de arreglo, que es 2. Entonces yo hago 6 más 2, me va a dar una dirección de memoria, que es la dirección de memoria 8, que tiene el elemento que yo quiero ir a buscar. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Entonces, si yo voy a la práctica ahora, ¿qué voy a tener? ¿Qué voy a tener? ¿Sí? ¿Qué voy a tener acá? En arreglo SI. Yo no tengo la variable arreglo definida ni sus elementos. Pero ¿qué sucede si yo digo arreglo en SI?
¿qué valor debería devolverme en base a lo que les dije recién? Si yo sé que en realidad arreglo se convierte en una dirección de memoria y esa dirección de memoria se le suma la cantidad de lugares al elemento que yo quiero acceder, ¿qué debería suceder acá? ¿Qué valor me debería dar? Y ahí los escucho para que me digan. Hola, hola. ¿Qué valor debería dar? ¿Qué valor me debería dar? Ninguno. Nada de nada de nada. ¿Cómo? Alguien habló y no se escuchó. 03. Ah, perdón. No veía. Perdón. ¿Sí? Fíjense qué valor debería devolverme. Entonces, yo tengo que hacer arreglo. ¿Qué valor tiene arreglo? Arreglo tiene la dirección 139E. ¿Sí? 139E. Y después, ¿qué le tengo que sumar a 139E? SI. ¿Sí? SI, ¿qué valor tiene? 2. Entonces, exactamente lo que vamos a hacer es, ¿sí? Lo voy a poner acá, ¿sí? Eso que escribió ahí, eh, eso que escribió ahí, perdón, que escribió ahí Juan, ¿sí? Vamos a venir a la calculadora, voy a hacer 1, 3, 9, y le voy a sumar 0, 0, bueno, 0, 2, no hace falta poner todos los ceros, ¿sí? Entonces, fíjense que me va a dar 1, 3 a 0. Entonces, ese es el valor, esa es la dirección de memoria a la que tengo que acceder. ¿Qué valor tiene 1, 3 a 0? Y es un poco lo que decían ahí arriba, el valor 0, ¿sí? 0, 3. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Entonces, fíjense que en el fondo lo que les decía, las variables desaparecen como tal, las variables desaparecen como tal, ¿sí? Y se convierten en una dirección de memoria, lo que veíamos acá. La dirección arreglo desapareció, como la escribimos nosotros, y se convirtió acá, ¿sí? En este punto, ¿se convirtió en qué? ¿Sí? Se convirtió en... ¿Por qué arreglo le asignás 3 valores? ¿Por qué le asigno arreglo 3 valores? Porque se me antojó. En realidad, porque... sí, nada. No sé por qué le asigné 3 valores. En realidad le asigné 3 valores porque sabía que acá le pasaba el 2. Le podría haber asignado más. En realidad podría pasar valores de acá a acá. Sí, tranquilamente. ¿Sí? No fue... Sí, sería lo mismo. Fue arbitrario, no fue por algún criterio en particular. Fue solamente por eso, porque vi cuando arrancamos, no sé si vieron que abrí la calculadora y en realidad hice esa cuenta. ¿Sí? En realidad hice una cuenta, era para eso en realidad, para saber cuántos elementos tenía arreglo, para hacer un cálculo de cuántos elementos tenía arreglo. Nada, le puse 3 de manera totalmente arbitraria. Podría haberle puesto todos estos, se los podría haber puesto arreglos tranquilamente. ¿Sí? Yo solamente lo que quería ver era lo que viene ahora y que quedara claro eso. Pero nada, fue totalmente arbitrario. Sí, sí. Está bien que pregunten, está bueno que pregunten, ¿sí? Que no se queden con esas dudas. Profe, Diga. disculpa. Otra pregunta, si puedo. Sí, diga, estoy para eso. Eh, ahí en el B, no, en el B no, en el C, que vos hiciste el comentario ese, que le agregaste a DS 2 puntos, corchete 00. Ah, bueno, está el PDF. Sí. No, pero saca el PDF que Ah, era en el perdón. código. Ah, está bien. Ahí, que le pusiste 0009H y fíjate que, bueno, más abajo pusiste 000B, me parece que es H.
que eso fue lo que vos dijiste que lo teníamos que cambiar porque a vos no te iba a parecer así tal cual como estaba en la práctica. Claro, porque fíjate que a mí las direcciones de memoria me arrancan en la cero, ¿sí? Y en la práctica arranca, sí, esta arranca de la 5A. Yo no puedo, o sea, tendría que definir valores, o sea, definir una variable anterior a lista, acá, ¿sí? Para que me coincida que acá lista, en lugar de arrancar en la cero, arranque en la 005A. ¿Me explico? Ah, sí, sí, listo. Bueno, no, Eh, eso era lo que me había quedado. por ese motivo, sí, porque no tengo manera de decirle yo a lista en qué dirección de memoria arranca. ¿Me explico? Cuando yo ejecuto el programa, eso me lo asigna el sistema operativo. Bueno, ¿Sí? bueno, Entonces no tengo manera. O sea, tendría que definir otra variable antes para que justo lista me coincida en la 55, en la 005A. Con lo cual tengo que definir un montón de datos antes. nada, sí, sí, Para- era a modo de demostración ahí que eh, está en el claro, PDF, en la práctica. claro, por eso voy y vengo, para verlo acá y verlo, ¿sí? Y verlo en la práctica, ¿sí? O sea, cuando si yo lo quiero probar también, o sea, nunca me va a quedar como en la práctica así. O sea, que son arbitrarios esos valores, como decías vos. Claro, exactamente. Acá por lo general vas a arrancar siempre en la dirección cero, pero como el objetivo era que ustedes entendieran que en realidad las direcciones de memoria podría ser cualquiera y en realidad se suman, ¿sí? Por eso pusimos un número arbitrario ahí, nada más. Bueno, ¿Sí? listo, muchas gracias, profe. Genial. Ahora lo que vamos a hacer es, sí, dijimos acá en arreglo en SI, dijimos que era, ¿qué pasó? Acá, en la dirección 6 que dijimos que arreglo arrancaba en la dirección 6 el valor 0,5, ¿sí? 0,5 en hexa, ¿sí? Y a esa dirección de la variable arreglo le voy a sumar SI posiciones. Dijimos SI era 2, le sumo 2, voy a estar en el valor 0,3, que era lo que suponíamos, y nos fijamos que en DL puso el valor 0,3. Si nos íbamos a la práctica, ¿sí? En la práctica hacíamos la suma que hicimos ahí, que nos dio 1,3 a 0, y también era el valor 0,3. ¿Está? Bien. Lo que nos queda ejecutar es la última instrucción, que de vuelta, en la práctica yo tengo un valor 1347, pero tiene que ver con la dirección de memoria en la que arranca en la práctica. En nuestro caso arranca en otra. Fíjense lo que voy a hacer acá. Lista, ¿sí? En la posición 000B. ¿Qué valor debería darme, ¿sí? Esta instrucción? ¿Qué valor debería darme esta instrucción? ¿Qué me debería devolver esta instrucción? ¿Qué debería guardar en DL? Los escucho. ¿Qué valor debería devolverme FF? ¿Por qué? FF. Exactamente. Pero, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? 000B. Claro, fíjense qué valor voy a iniciar de vuelta, ¿sí? Ahora, después de esto, voy a iniciar de vuelta. Fíjense, yo tengo la dirección de memoria lista, en realidad en este caso la dirección de memoria lista es la dirección de memoria, ¿sí? La dirección de memoria 0. Entonces a la dirección de memoria 0 le voy a sumar 0B posiciones. Entonces eso me va a dar la dirección 0B, que es FF, o le sumo 11, como dicen ahí, que me da el valor FF, ¿sí? Entonces, yo acá debería tener el valor FF, ¿sí? Que es el valor que tengo acá. Voy a arrancar de vuelta, ¿sí? Voy a modificar el programa, ¿sí? Para que se vea mejor, ¿sí? Bien.
¿Qué es lo que voy a modificar? Voy a sacar este 5 de acá, lo voy a volar, vamos a definir otra variable que se llame primera. Primera, que le vamos a poner el valor de b y le vamos a poner el valor 5. ¿Sí? ¿Por qué? Para no modificar los datos y que me sigan dando los mismos valores. ¿Sí? Fíjense cómo cambia ahora. Vamos a ver la memoria. Exactamente, ahí es 1 más 11. Exactamente, eso es lo que quiero que veamos. No sé si es Matías o Román, como te llamo. Vamos a venir acá, vamos a poner sí, 0, vamos a actualizar, ¿sí? Vamos a arrancar en la 0720, vengo acá. Sí, lo que vamos a hacer es, voy a pasar todas estas instrucciones porque ya las vimos, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué no? O sea, le saqué un valor a lista y le puse 5 para que me siguieran dando los mismos resultados. Si yo ejecuto, ¿sí? Veo que ¿sí? Acá en DL en este caso me devolvió el valor AA, que era el mismo valor que teníamos hoy. En DSB9 sigo teniendo el mismo valor que es 00, ¿sí? ¿Sí? Y si hago arreglo en la posición S6, fíjense cómo arreglo sigue estando en la misma posición de memoria que es la 6, ¿sí? Arreglo sigue estando en la misma posición de memoria que es la 6, ¿sí? Y le voy a sumar el valor de SI y me va a seguir dando el mismo valor, ¿sí? Que era 0,3. Ahora bien, vamos al último elemento. Fíjense que ahora cambió. Fíjense, yo tengo como parámetro acá la dirección 000B. Le estoy diciendo, anda a lista y desplazate 000B lugares. Y en el fondo, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Sí? Fíjense que lista ahora, ¿sí? Lista arranca con el valor 6. O sea que lista en realidad está arrancando en la posición de memoria 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo en el fondo esto? Reemplaza la variable lista, ¿sí? Por el valor 1 y le suma la cantidad de desplazamientos que quiero hacer. ¿Sí? Entonces tengo b más 1, ahora me va a dar el valor c, que es lo que me puso acá. ¿Sí? Y en el valor c, ¿qué es lo que tengo? ¿Sí? 9e, ¿sí? 9e, que era el valor que perdón, está bien, sí, 9 va a cambiar, ¿sí? Yo tendría que haber puesto 00, tendría que haberlo cambiado para que me diera lo mismo, ¿sí? Entonces, fíjense que antes era 0b porque la variable lista arrancaba en 0 y ahora, y tenía un elemento más, ¿sí? Y ahora cambió. ¿Por qué? Porque la variable lista arranca en la posición de memoria 1 y le estoy sumando 000b lugares, o sea que me da 000c y me va a dar 9e. ¿Se entendió eso? Es importante que se entienda eso, ¿sí? Lo que hago es, la variable cambia su valor, ¿sí? Cambia su valor por cambia su nombre por su dirección de memoria. Si lo ejecuto, ¿sí? Me va a dar 9e en la dirección de memoria DL. ¿Sí? Ahora bien, vamos a la práctica. ¿Sí? Si voy a la práctica, ¿cuál es el valor ahora de DL para la práctica? Y ahí los escucho a ustedes porque me interesa que lo razonen ustedes. Hola, hola. ¿Qué valor tiene el DL? ¿Por qué 1,0, Juan?
Matías 07, en realidad el 0720 es del ejercicio que estamos haciendo en el código. Acá mi segmento mi segmento de datos está acá. Me dice que lista arranca en la dirección 05A. ¿Sí? 05A. ¿Sí? Bueno, a ver, me están dando dos valores distintos. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Yo tengo 1, 3, 4, 8, fíjense. ¿Sí? ¿Por qué 1, 3, 4, 8? 1, 3, 4, 7, perfecto. Yo tengo la variable lista que arranca en la dirección de memoria 0,5. ¿Sí? Y como vimos acá en el ejercicio del código, ¿sí? Vimos que esto, en realidad, la posición de memoria de lista se suma al valor que tengo acá adentro. Entonces, si yo vengo acá, la variable de lista se va a sumar, la posición de memoria de lista se va a sumar con 1, 3, 4, 7. O sea que lo que voy a tener que hacer es sumar 0,5, ¿sí? Vamos a ir a la calculadora, ¿sí? A la calculadora en hexadecimal, ¿sí? Fíjense, ¿qué es lo que voy a hacer? 5A, le voy a sumar 5A. ¿Se lo voy a sumar a qué? A 1, 3, 4, 7, lo que pusieron ahí los chicos, ¿sí? Entonces, ¿eso cuánto me va a dar? 1, 3 a 1, ¿sí? 1, 3 a 1, ¿qué valor tiene? 1, 3 a 1 tiene el valor, ¿sí? 0, 0 en hexadecimal, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Quedó claro eso? Sí, Leonel era el valor 0, 0. Hubo error en la cuenta, no pasa nada. Pero lo importante, más allá de que pueda haber dado por un error en la cuenta, lo importante es que se entienda el concepto. Que se entienda que en el fondo, ¿sí? Que en el fondo, la variable con el nombre no existe. En el fondo es una posición de memoria. Y cuando yo le paso algo entre corchetes, esas posiciones de memoria en realidad se están sumando. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro el ejercicio? Es importante que quede claro esto. ¿Sí? ¿Sí? El resto no sabe, no contesta. Sí, sí, estaba hecho para que lo hagan en papel. Sí, sí, sí. Sí. Yo ahora, no sé si lo copiaron, pero les paso el código acá. Sí, se los copio. Ahí tienen el código por si alguno no lo copió. ¿Sí? Con los valores obviamente modificados, ¿sí? Con los valores modificados para las posiciones de memoria que me iba a dar acá. ¿Se entendió? ¿Tienen alguna duda al respecto de esto? ¿Alguno no le quedó claro algo? Por favor, hablen. ¿Sí? Estamos la semana que viene, tenemos el examen, así que es importante que lo entiendan. ¿Sí? Entiendan bien definición de variables, entiendan bien direccionamiento. ¿Sí? ¿Alguna duda o consulta respecto al TP3? ¿No? Bien. Para la definición de variables, ¿sí? Para la definición de variables, pueden hacer eso. Se vienen acá, escriben las variables, ¿sí? Esperen, ya cierro esto. ¿Sí? Cerramos esto. Se vienen acá, ¿sí? Ahora la miramos, Matías, del TP3. Se vienen acá, las definen, ¿sí? Definen acá, ¿sí? Definen acá las variables y tratan de emular y se fijan si les da algún error. Si está mal escrito o algo, le va a dar un error. Y a su vez, pueden venir acá, escriban una pavada acá, ¿sí? Y se pueden venir acá, perdón. Una vez que emulan, ¿sí? Se pueden venir acá, view, variables, y pueden ver si las variables están bien definidas. ¿Se entendió? Es una opción para la parte de definición de variables y controlar la parte de definición de variables. ¿Está? ¿Alguna otra duda del TP4? Si no, vamos a ver eso del TP3 que
que quiere ver Matías. Matías o Román, no sé cómo. O Matías Román. A ver, espérate que lo abro. Espérate que lo abrimos. Pa, pa, pa. Pa, 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 pa. 3. TP3, ejercicio. ¿Qué ejercicio? TP3, ejercicio 11. Hasta ahí llegaría en el parcial, Juan, sí. Ejercicio 11. ¿Por qué compuertas? Vos querés resolverlo sin... a ver si entiendo. Esperen. Vos, Matías, querías resolver el ejercicio 11 con compuertas. Claro, la idea es que a partir de esto, en realidad, ¿sí? Fíjate cómo está resuelto. A partir de esto vos armes la tabla de verdad, ¿sí? Y a partir de la tabla de verdad armás el mapa y obtenés la función mínima. Sí, hay algunos que uno son sencillos y tranquilamente uno si lo razona puede armarlo con compuertas, ¿sí? Con lo cual el objetivo es ese, que vos puedas a partir del enunciado armar un mapa, ¿sí? Armar un mapa y obtener el circuito mínimo, ¿sí? Sí, te entiendo, un XOR con 4 entradas haría que un XOR con 4 entradas, déjame pensar. A ver. Logic. Acá. Logic, sí. A ver. A ver, a ver, a ver. Si puedo hacer. Ah, no tengo el XOR acá. Puertas. Puerta, puerta, puerta. XOR. Vos decís. Vamos a ponerle. A ver. ¿Por qué lo tengo en chiquito? Número de entradas. Vamos a poner 2. Sí, puedo tener el circuito. Siempre lo vimos con 2 entradas. ¿Sí? Pero yo las podría tener tranquilamente. Podría tener. Está bien lo que planteaba Matías. ¿Sí? Porque fíjense, si yo tengo cuatro pulsadores. Si el enunciado me dice un controlar un brazo robótico en la fábrica posee 4 grados de libertad, ¿sí? Y para ello se tiene un teclado que posee 4 teclas que permiten controlar 4 movimientos. Por cuestiones de seguridad se puede realizar un movimiento a la vez, ¿sí? Cuando se presionen, cuando se presiona más de una tecla, sí, entonces no debería mover el brazo, ¿sí? Yo podría tener algo así, Matías, aunque no tenga, la que paría. 2. No. 2. Wow. Qué basura esto. No es de lo más cómodo. 2. Sí, pero podría tener algo así. Con puerta XOR. 2. Con puerta. Podría tener así. Okay. Sí, la podría tener anidada y tener 4 entradas. ¿Sí? Una. Muy bien. 2. ¿Qué es lo que hice? Sí, está bien. Esta, la 1 con la salida de esta. ¿Se entiende? Sí, lo podría resolver así. Sí, lo podría resolver así. ¿Sí? Este me sobra.
en realidad. Este no va. ¿Sí? Con 3 compuertas XOR. ¿Se entendió? Entonces, por más que yo apriete las 4, ¿sí? Si yo aprieto una sola de esta, acá va a salir un 1. Si yo aprieto un 1 en esta, va a salir un 0. No, no lo podría hacer así. No lo podría hacer así. ¿Por qué? Claro, pero claro, me da un 0 y acá tenía un 1 y me va a andar. Sí, no anda así. ¿Sí? Con esas compuertas no se puede hacer. No, el objetivo es ese, armar un mapa de Carnot, armate el mapita, o sea, armate la tabla de verdad, después el mapa de Carnot y después eso, ¿sí? ¿Sí? ¿Se entendió por qué no se puede esto? ¿Sí? Si yo acá tengo, para el resto digo, si yo acá tengo entrada un 1, acá tengo un 1, a ver, ¿puedo escribir? Acá. Si yo acá pongo un 1 y acá pongo un 1 y acá pongo un 1, ¿sí? Esto me va a dar 0, ¿sí? Y acá pongo un 0. Quiere decir que apreté las 3 primeras y la última no. ¿Sí? Acá 1 y 1, esto me va a dar 0. Y acá me va a dar 1 y 0, esto me va a dar 1. Y 1 y 0 me va a dar 1, con lo cual el brazo se va a mover y estamos en problema porque no se debería mover. ¿Sí? Con lo cual con combinación de compuertas XOR no se puede hacer. ¿Sí? No sé si se ve ahí, si se ve algo. ¿Estamos? ¿Alguna otra duda o consulta, Matías, con respecto a esto? ¿El TP3? ¿Alguno que tenga alguna consulta del TP3? Eh, bien. Bueno, cualquier cosa escribí. Escribís y lo vemos. Yo el lunes a las 8 de la mañana, tengo clase con los alumnos de Pergamino. Si alguno se quiere conectar ahí y hacer alguna consulta, se conecta a la clase de Pergamino sin problema, ¿sí? Se ponen ahora y tienen alguna consulta, la pueden hacer el lunes a la mañana, ¿está? Pero de vuelta va a ser eso, 2 ejercicios de lógica, 2 ejercicios de assembly, ¿está? ¿Estamos? Bueno, los libero, si no tienen más dudas o consulta, nos estamos viendo la semana que viene. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, nos vemos. Hasta luego.